2 semanas, estamos grabando, buenas noches, para los que estamos comenzando a grabar. Como les decía, nuestro buen amigo Julio Estrada fue el primer alumno de la Universidad de Lima en graduarse, y eso generó pues todo un problema en la universidad porque no había ningún protocolo, no había experiencia, no se sabía cómo darle los certificados a un muchacho que se tenía apuro porque se estaba postulando a una beca en los Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, en la Escuela de Negocios de Wharton, que es una escuela con muchísimo prestigio, ¿no? Y que Julio, pues, tiene el honor de ser uno de los becarios de esa escuela de negocios, que, por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos en nuestro Zoom a una persona, Fernando Sillones, un economista y hombre que ha sido gobernador de Ica, haciendo una charla muy interesante a la cual lamentablemente no pude entrar, ¿ya? Pero bueno, ya habrá motivo para reunirnos nuevamente con Fernando, que es un caballerazo y que también es un hombre que tiene graduado por la Escuela de Negocios de Wharton. El tema de nuestro buen amigo Julio es un tema controversial. Nosotros los liberales, como ustedes bien saben, estamos en contra de las empresas del Estado. Julio le tocó ser parte de la empresa del Estado, trabajó en la empresa del Estado, entonces de alguna manera tiene un corazón comprometido. Y ahí se parece un anticucho de corazón, con su papita y su queso y su choclito. Pero bueno, Y su choclo. eh, y su choclito, por supuesto, tiene que ser completo. Entonces, nuestro buen amigo Julio va a hacer una exposición respecto al tema de Petroperú. Yo no voy a participar más por el momento hasta que dejarlo que les ponga y ya veremos de cruzar sables de la manera más amistosa posible, porque para nosotros las empresas del Estado no deben ser por un tema de principio. Sin embargo, vamos a escuchar a Julio, que nos va a hacer alguna sustentación al respecto. Julito, bienvenido. Sin más preámbulo, el auditorio es todo tuyo, hermano. Adelante. Muy bien, gracias Eduardo. Sí, yo sé que tú eres el primer que critica a las empresas del Estado, pero bueno, tuve la suerte de trabajar por 43 años y medio ahí, además de la experiencia que tuve de mi padre, que trabajó 20 años en la IPC. Ahí en Talara hice primero y segundo de primaria, y también tengo una hermana, Margot, que nació en Talara. Y primero conversaré algo, todo el mundo entiende la importancia de una empresa de petróleo, ¿no? El petróleo pues es como es un sistema de circulación de sangre de un país. Si no tienes combustibles, casi nada se puede mover, ¿no? Desde tener más energía como para poder transportar alimentos y cualquier cosa necesaria para la economía de un país. No fue muy fácil entrar a Petroperú. Bueno, ya me conocían en parte porque mi papá había trabajado, y en un principio la IPC tenía estándares mundiales, ¿no? Se unió con la EPF y salió Petroperú en el año 68. La empresa de petróleo, desde México hasta Chile y Argentina, son del Estado. Por una u otra razón, Argentina quiso privatizar, pero no pudo. Y todo pasando por el mismo Venezuela, Brasil, Colombia, todos tienen empresas del Estado. Fuera también, fuera los que se cuentan fuera de Latinoamérica. Y simplemente ahora vamos a hablar de Petroperú, y primero, como un título, la descapitalización de la empresa por la privatización, para que conozcan ustedes, antes que
que Petroperú se privatice, tenía estas áreas de exploración, producción. En esa área trabajó mi papá, trabajaba con los geólogos y todo lo demás. Petromar, que es la exploración y explotación en el mar, lote X, la que es la costa norte, que ahí donde se inició pues todo toda la industria del petróleo en el Perú, eh, y tiene como característica de que en el norte del Perú, Porto Lara, fue la primera, el primer lugar donde se encontró petróleo después de 7 años solamente en 1890 y tantos, ahora no recuerdo, pero 7 años después que se encontrase en Pensilvania justamente el primer pozo de petróleo. Y es por eso que en el Perú han habido geólogos y ingenieros de petróleo que después han estado por todas partes del mundo. Han ido a Venezuela, a Brasil, al mismo Arabia y todo lo demás. Ya después, por justamente cuando he entrado en el 71, recién comenzaron en la selva norte del lote 8 a encontrar petróleo. Es toda esta parte. Y en la selva central, el lote 31. Serpetro es una empresa que daba servicios a todo lo que era exploración, producción. Posteriormente, en el año 77, ya estaba ahí, se hizo el oleoducto para poder sacar el petróleo de la selva. También para el transporte en el mar se tuvo transoceánica. Después, Petroperú tenía una planta de gas, la refinería Talara, la refinería La Pampilla, Conchán, Iquitos y Pucallpa. Y esta es la parte refinera. Después, la parte comercial eran todas las terminales del Callao, Eten, Supe, Salaberry, Chimbote, Pisco, Mollendo Hilo. Además, tenía 88 estaciones de servicio. Esos son los grifos, que después vamos a ver de todo esto, qué es lo que ha quedado con Petroperú. Después se tuvo Solgas y Petrolube, que producía el aceite para los motores. Se tenía una planta de fertilizantes y había también por un tiempo la planta de solventes y negro de humo. Entonces, esto de acá era lo que toda empresa de petróleo debe de tener para que eh, eh, sus operaciones sean lo más eficientes y tengan mayores utilidades. ¿Qué cosa es lo que se quedó después de que se privatizó en los años 90? Bueno, lo que es Serpetro veía, como ya no había nada de exploración, producción, que dicho sea de paso, todas esos lugares ya, ya estaban produciendo petróleo y el compromiso era de que no solamente siguieran abriendo el caño y que saliese petróleo, sino también buscar más petróleo. Nadie hizo eso. Nadie de los que llevaron los que llevaron y los que se hicieron cargo de estas compañías buscaron más petróleo. Es por eso que de 250.000, 200 barriles diarios, 200.000 barriles diarios que había, ahora está alrededor de 40.000, una cosa así. Y eso de paso,
dentro de los asistentes está un gran amigo mío, Gustavo Navarro, que después, que tiene un montón de anécdotas. Yo me acuerdo muy bien de él porque en principio, cuando estaba en recursos humanos, él entró como practicante y ha llegado a ser gerente comercial de Petroperú y director general de hidrocarburos. Y después lo he conocido más porque formábamos parte del grupo de folclore de Petroperú. Bailábamos varios bailes peruanos. Bueno, Petroperú ahora tiene la refinería Talara, refinería Conchán y la refinería Iquitos. Hay, por si acaso, otra refinería pequeña por el oleoducto, que es la refinería de Milagros, que aquí no se ha puesto porque es básicamente para la zona esta que está en Amazonas, allá por bueno, que queda en Amazonas. La refinería Sí, Pucallpa no produce, y Julio, después estos terminales del permíteme, Callao, Eten, sí, Julio, Supe, permíteme Salaberry apoyarte un y, poquito. y Chimbote Sí, se dieron también a privados. Eh, la mayoría de ellas es una compañía que formó Graña y Montero. Hecho ese paso también tomó algunos lotes de producción. Solamente quedaron a terminales de Pisco, Mollendo y Hilo. Los fertilizantes y las plantas de ellos simplemente se desaparecieron. Ya. Un ratito, Julio. Gustavo sí, Navarro. Vamos a esperar que termine la exposición, Julio, y entramos ya. a la rueda de preguntas y participaciones. Tú vas a ser el primero en entrar, ¿ya? ¿Ok? Sí, en verdad no Porque se era pregunta, continúa, sino además. algunas aclaraciones, porque, por ejemplo, yo quería aclarar que mucho se habla de que Petroperú era un monopolio. No era un monopolio. En esa época había Sí, empresas privadas que producían petróleo y Petroperú era un actor más bien, también. bien, Gustavo. Todo eso, lo aclara. Justamente mi amigo de gran experiencia en la gerencia y en hidrocarburos y que baila folclore con el grupo que teníamos. Muy bien. Eh, entonces, esto es básicamente lo que está quedando en Petroperú. El otro punto que se quería ver es que está relacionado a ciertas bajos de ingresos, porque nosotros como Petroperú en la selva no podíamos recuperar el IGB. Ahí hay 2.400 millones. Otro punto importante es que tienen que ver con los miles de millones de dólares es el abandono de pozos que ha habido, después la transferencia del fondo de pensiones que se tuvo que pagar, la remediación de las unidades privatizadas, el, el gasto que ha habido por los cortes que ha habido en Ole. Cuando en Ole también yo he estado y cuando eh, estaba ahí, teníamos gente de la policía y en este caso era la parte de la policía en ese tiempo que veía fronteras y todo lo demás, que es se me dio el nombre, pero estaba todo el oleoducto bien cuidado, pero después han habido estos problemas. Y Una de tu cámara. la pérdida de los grifos que se vendieron, el, y que solamente realmente quedó un grifo en Iquitos, que por causas que ahora no recuerdo bien, solamente ha quedado, pero después los grifos daban también bastantes utilidades. Esto de acá, con la privatización de Petroperú, aquí tenemos varias empresas que veían todos estos lotes y se ha calculado como 10.000 millones de dólares la renta
petrolera que durante 27 años no se ha percibido. Toda esta privatización se supone que entró para el gobierno, o sea que no trato de justificar de que porque no tenemos estos ahora se necesita los fondos del Estado, porque eso ya es otro punto, pero ahora justamente Gustavo va a narrar porque me contó, porque siempre Petroperú ha estado propiciando la economía que tiene que ver con el público y con el consumidor, la libre, el libre mercado. La importancia del sector hidrocarburos. Aquí podemos ver lo que es el MBITDA. Realmente son iniciales en inglés, que quiere decir earnings, lo tengo earnings, que es que son las utilidades que se tienen antes de los impuestos, de los intereses que tienen que pagar y todo gasto antes que son operativos. Petroperú ha tenido, por la experiencia y estoy desde el año 71, muy pocos años no han tenido utilidades. Después vamos a ver esos años, pero en los últimos años todo esto son utilidades y justamente después que entra, ya saben quién, el año 2021 han comenzado las pérdidas, pero y todos sabemos políticamente qué cosa es lo que ha sucedido ahí, tanto como la baja calidad de técnicos como la corrupción. Y los impuestos que paga Petroperú, estos en miles de millones de dólares. Y esto es solamente desde el año 15, pero siempre han habido impuestos que se han pagado al Estado. Muy bien. Y esta información de acá es más información sobre las utilidades. Justamente en el año de la privatización, en el 94, hubo esta baja de pérdidas. Pero después ha ido subiendo la crisis inmobiliaria en el 2008 y después la crisis de precios de crudo aquí en el 2014 y el COVID-19 en el 2020. Estas son pues informaciones que son reales, ¿no? Aquí no hay nada, tú pueden entrar a la página web de Petroperú y ahí confirmar toda esta información. Como le digo, tal vez algunos amigos dicen, sí, que están a la quiebra y hay que privatizar, pero a ver si ustedes me dan a una solución cómo se va a privatizar con la situación política que tenemos y qué inversionistas va a tratar de meter algo con el pasivo que se tiene. Y tal vez sería lo más conveniente que a veces una empresa millonaria la compre, pero en la situación política de ahora sería casi imposible, ¿no? Bueno, esos son más o menos los hechos que he conseguido sobre Petroperú y no quiero hacerla mayormente larga ahora por mi parte, sino que con sus preguntas
y con lo que yo pueda responder, y Gustavo Navarro también pueda responder, felizmente que está con nosotros, nos va a aclarar bien la situación. Y la situación aparentemente, desde mi punto de vista, sería de alguna forma potenciar porque, a Petroperú, porque si ven todo lo que no sé, todo lo que se ha perdido y todo lo que ha pasado, la situación es bien clara, al menos desde mi punto de vista. Quiero entonces ver, sobre todo los más liberales, hay otros amigos que están, Félix Álvarez y todo lo demás, que el mismo Sillonis se dijo que no hay que darle nada de fondos para reflotar Petroperú, pero ¿cómo vamos cómo el Perú va a vivir si es que no existiese Petroperú? Porque sabemos muy bien de que si no hay un ente regulador, generalmente el gobierno es bien difícil eso, los precios volarían y esa experiencia que tiene aquí Gustavo Navarro seguramente va a dar va a dejar bien claro la situación. Muy bien, Eduardo. A ver si que levanten las manos para los que quieren contribuir en algo con esta exposición y Bueno, si yo puedo contestarla muy bien, si no, le dejaría ahí está Gustavo que está levantando la sí, mano. Bien, Gustavo tiene la primera participación porque ya levantó la mano. ¿Ya? Y bueno, eso nos va a permitir hacer preguntas y repreguntas de modo que podamos sacar conclusiones realmente valiosas. Gustavo, bienvenido y adelante con tu participación. Muchas gracias. Yo quiero compartir con ustedes mi experiencia es una cosa excepcional. He visto Petroperú desde adentro y desde fuera, porque he estado 2 veces prestado al Ministerio de Energía y Minas. La primera vez por 5 años como asesor técnico del viceministro de Energía y la segunda vez como director general de hidrocarburos. Además, he sido vicepresidente de Perú Petro, vicepresidente ah, del Instituto de Petróleo y Gas de la Universidad de Ingeniería. Eso me ha dado una visión externa también importante sobre Petroperú. Y les quiero contar una anécdota, porque tengo muchísimas, pero una en concreto. En los años previos a la privatización, yo era gerente de producción y planeamiento de Petroperú, presenté ante el directorio de Petroperú la propuesta de cómo deberían manejarse los precios para un escenario de libre competencia, porque Petroperú se estaba preparando para un escenario de libre competencia. El directorio aprobó la propuesta, pero poco tiempo después el presidente de la empresa me dijo que en el ministerio no estaban de acuerdo y me pidieron que vaya al ministerio a conversar con el viceministro de Energía. Entonces fui. Y para explicarles el punto en desacuerdo era que nosotros habíamos propuesto y el directorio lo había aprobado para que en el caso del petróleo industrial se cobrara un precio intermedio entre la paridad de importación y la paridad de exportación. Y les quiero explicar en sencillo. La paridad de importación es lo que cuesta importar un producto y traerlo al país. Es el precio más alto. Supongamos que sea 10. Y la paridad de exportación es lo que se recibe si ese producto me sobra y tengo que exportarlo. Como tengo que pagar un flete para poder sacarlo, no puedo venderlo a 10. Tendré que venderlo probablemente a 7 o a 8 o algo así, porque tengo que pagar el flete, ¿no? Entonces, eh, la propuesta nuestra para el directorio de Petroperú fue ponernos en el punto medio entre la paridad de importación y la paridad de exportación para fomentar el desarrollo de la industria en el país, porque el país necesitaba urgentemente industrializarse y competir con nuestros países vecinos que nos estaban quitando mercado, digamos, con sus productos importados. El viceministro de Energía me dijo que no estaba de acuerdo, enseñándome un informe del Banco Mundial que sostenía que en un mercado perfecto, donde funcionaba la oferta y demanda de manera perfecta, si sobraba un producto, debía cobrarse la paridad de exportación, es decir, 7, ¿no? Y
Yo le di los argumentos por los cuales eso era inviable desde el punto de vista de rentabilidad en la operación y cada argumento que él sacaba yo le ponía otro y una discusión empezó a ponerse cada vez más difícil y mi último argumento fue que si él imponía ese precio tan bajo no iba a poder privatizar Conchán porque Conchán estaba ya ofrecida en venta y en pocas semanas iba a vender Conchán. Con eso se terminó de molestar el viceministro, se paró y dando un portazo se fue. Yo esperé un buen rato y abrí la puerta y le pregunté a su secretaria si el señor viceministro iba a regresar. Y me dijo, regresar, no, ya se fue a almorzar. Y ahí terminó la reunión y la verdad que yo estaba bastante preocupado por cómo había terminado esa reunión. Algunos meses después se anunció que ya estaba lista la privatización de la Pampilla y cuando le preguntaron al ministro Camet si la privatización de la Pampilla, que era la refinería más grande del Perú, iba a producir lo mismo que había producido la privatización eléctrica y la privatización telefónica, que en ambos casos las tarifas subieron muchísimo. Camé dijo que no, porque en todos los casos se había alineado los precios de Petroperú al mercado internacional, pero sobre la base de ese informe del Banco Mundial, ¿no? Entonces yo creo que lo dijo de buena fe Camet. Y así se vendió la Pampilla, julio del año 95. A los pocos meses, y yo tengo las referencias, tengo las copias de las primeras planas del comercio, saltaron los principales industriales del país. ¿Por qué? Porque ese producto que estaba cobrándose a 7 por decisión del ministro, de que tenía por el informe del Banco Mundial, una vez que Repsol compró la Pampilla, que era la refinería más grande de Perú, y no teniendo una competencia importante, por ser justamente tan grande, y en el mercado de Lima, que es el mercado industrial, empezó a subir de precio, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y llegó un momento en que empezó a cobrar por encima de la paridad de importación. ¿Qué hicimos en Petroperú? Importamos petróleo industrial, que es algo que le sobraba al Perú. Es como importar anchoveta en el Perú. ¿A quién se le puede ocurrir importar anchoveta en el Perú? Bueno, nosotros hicimos eso para darle una señal a Repsol que no podían cobrar a los industriales peruanos más de lo que costaba ese producto si se tuviera que importar. Le pusimos un freno y están las primeras planas del comercio de esa época pidiendo urgentemente al gobierno que pare la privatización porque se anunció que Talara se iba a privatizar porque era importante primero definir algún mecanismo que impida que haya este tipo de situaciones, ¿no? Donde el industrial peruano, en general, el mercado peruano terminara perjudicado en esa forma. Esa es la historia de por qué no se privatizó Talara, ¿no? Ese es un tema realmente que poca gente conoce el tema. Yo lo viví de cerca. Y algún tiempo después, el ministro ya no era viceministro, se había convertido en ministro, era Daniel Jocama. Y el presidente de la empresa me dijo que Daniel Jocama me estaba llamando al despacho. Yo fui asustado porque obviamente recordaba cómo había terminado la reunión con él. Y me dijo, ingeniero, ¿qué hace usted en Petroperú? Le dije, yo soy el gerente de planeamiento. ¿Para qué Petroperú quiere un gerente de planeamiento? Si lo único que tiene que hacer es escoger quién apaga la luz. Vengas al ministerio que lo necesitamos aquí. Después me comentaron mis amigos que después conocí en el ministerio que al día siguiente, en la reunión con la alta dirección del ministerio, el ministro Jocama anunció que el ingeniero Navarro iba a ir a trabajar al ministerio con el viceministro de Energía, que no me conocía. Entonces él preguntó, ¿quién es el ingeniero Navarro? Y Daniel Jocama le dijo, es alguien que es capaz de decirle no a un ministro y por eso viene. Eso demuestra que Daniel Jocama es un caballero porque reconoció, aunque pasaron muchos meses, pero reconoció que tuve razón en defender mi punto de vista. Y eso demuestra además cuál es el rol de Petroperú, proteger al mercado peruano. ¿Qué hubiera pasado si se terminaba de vender Talara? ¿No? Exacto. Y creo que esa anécdota refleja claramente uno de los episodios. Tengo muchos, voy a poner un segundo episodio. Cuando Fujimori terminó el acuerdo de paz con Ecuador y de pronto se reveló que se había incluido 1 kilómetro cuadrado de la selva peruana para Ecuador, que era Tiwinsa, 1 kilómetro cuadrado, la selva se rebeló y quemaron muchos edificios públicos y hubo una situación muy violenta y muy difícil. Para apaciguar los ánimos, el gobierno de Fujimori restituyó
la exoneración de impuestos en la selva, de impuestos a los combustibles. Pero la norma estaba tan mal hecha que el crudo producido en la selva, que encima se llama Loreto, ¿no? Como la empresa que lo vendía era una empresa domiciliada en Lima, que era Plus Petrol, entonces ese crudo lo tenía que comprar Petroperú pagando IGB, porque la empresa vendedora estaba domiciliada en Lima. Pero ese crudo que compraba Petroperú y lo refinaba en la refinería de Iquitos, al momento de vender la gasolina, el diésel, etcétera, no podía cobrar IGB. Entonces, eso les hacía perder mucho dinero a Petro. Y de paso, los precios que debían haberse bajado en el mercado no bajaron. Bajaron un centavito, pero eran una rebaja importante que se quedó en el bolsillo de los griferos. Entonces, el ministerio empezó a ver cómo podía resolver ese problema. Y en ese momento había un grifo, que es el que ha mencionado Julio, que había sido incautado por la policía a un narcotraficante en la zona. El grifo estaba clausurado, estaba cerrado, y decidieron encargarle temporalmente ese único grifo a Petroperú. Es el único que maneja Petroperú en todo el país, con el encargo de que dé una señal de precios. Y la señal de precios es rentable, o sea, Petroperú gana plata con ese grifo, pero sí trasladó al público la rebaja de impuestos. Y bastó esa presencia de ese grifo para que todo el mercado de Iquitos paulatinamente empiece a bajar y al final se tradujo en una ventaja importante para la población de Iquitos, ¿no? Esos dos ejemplos creo que ilustran de manera muy clara el rol que cumple esta empresa. Julio, estás con el micrófono apagado. Ya, muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Sí, estoy en la computadora acá del amigo Eduardo, y por eso Y que me no permite, Julio, encontraba dónde me acabo quitar. de acordar otro tema también que tú lo has mencionado. Esa gran pérdida de Petroperú en los años 90, esa pérdida inclusive fue más grande que la del año 2023, que fue 830 millones. Esa fue de 1.470 millones de dólares. En ese año, Petroperú fue la empresa que más dinero perdió en América Latina, pero no conocen la historia. ¿Qué pasó? Muchos años antes había necesidad de hacer el oleoducto y yo soy testigo porque en esa época yo estaba muy cerca de las cosas que se hacían en el ministerio. El ministerio trató de que lo hagan las empresas privadas. Estaban varias empresas privadas trabajando en la selva, especialmente Occidental, por ejemplo, pero no quisieron hacerlo. Entonces fue Petroperú el que hizo el oleoducto y se consiguió un crédito de un grupo de bancos japonés que financió el oleoducto y ese grupo de bancos se unieron y se llamó JAPECO, ese grupo de bancos que le financió a Petroperú para que pueda hacer la inversión. Entonces, una vez que el oleoducto estuvo construido, Petroperú pagaba semestralmente la amortización de ese importante préstamo. Y todos los semestres Petroperú pagaba directamente a Japeco el monto que correspondía a esa deuda. Pero recordarán los mayores, porque allí veo a una señorita muy joven que seguramente en ese momento estaba de repente no había nacido. Un joven presidente salió al balcón y declaró que el Perú dejaba de pagar la deuda y la limitaba a 10%. Y en ese mismo momento también dispuso que ninguna empresa podía pagar directamente afuera, sino todo tenía que hacerse a través del Banco de la Nación. Entonces, a partir de ese momento, Petroperú depositó semestralmente y puntualmente en el Banco de la Nación los montos que correspondía al préstamo de Japeco. Sin embargo, algunos años después, Japeco tocó la puerta de Petroperú y dijo, me debes. Y ustedes saben lo que significa dejarle de pagar a un banco. De inmediato caen las moras, los intereses bancarios y todas las penalidades que eso supone. Entonces, eso fue una cosa enorme, ¿no? Y en ese momento, Petroperú era la empresa más rentable del Perú. Y resulta que de un momento a otro, y tanto así que yo en ese momento era, como le dije, gerente de planeamiento, recibí una carta de felicitación del holding empresarial, lo que hoy día se llama FONAFE, en esa época tenía otro nombre, felicitaba a Petroperú porque había cumplido todos sus objetivos, incluyendo los objetivos económicos, los había superado.
Si uno preguntaba en la calle cuál era la mejor empresa del Perú, los opinólogos decían Sauder. Petroperú tenía utilidades que eran más del doble de las utilidades de Sauder. Pero salió una norma en el peruano, un decreto de urgencia, que le daba permiso a Petroperú para hacerse cargo de la deuda que tenía el Perú con AIG, que es otro tema también. A ver, en primer lugar, esa deuda de Japeco fue gigante, producto de esos montos que Petroperú depositó en el Banco de la Nación y por decisión del Poder Ejecutivo no se pagaron a Japeco. Posteriormente también hubo otra salida al balcón donde se peleó con algunas empresas petroleras, salió Belco, le expropiaron y no le pagaron. Y Belco tenía un seguro que la protegía contra expropiaciones. Cobró el seguro en Estados Unidos a la empresa aseguradora que se llama AIG y posteriormente AIG le hizo un juicio al Estado peruano. Después de varios años, AIG le ganó el juicio al Estado peruano y con un decreto de urgencia le obligaron a Petroperú a pagar ese monto. De esa manera convirtieron el azul intenso de las utilidades de Petroperú del año 94, que era una utilidad récord, que como os digo eran el doble de las utilidades de la empresa privada más grande de Perú. La convirtieron en una pérdida grande y anunciaron que Petroperú estaba quebrada y había que privatizarla en el acto. Esa es la historia. Ahora sí. Gracias, muchas gracias, Gustavo. Sé que debes tener un montón de anécdotas así, sobre todo estando pues, en planeamiento y después en comercial y estando en el mismo ministerio. A ver si creo que voy a coordinar, si es posible que ustedes puedan poner, yo quisiera tomar una foto de la pantalla y si pueden poner su bella carita, ya hay alguno, ya está Félix Álvarez, está Patricia, claro, está Gustavo, y a ver si todos pueden poner su cara para tomar la foto y así quede los que deseen nada más, pues de repente alguna chica no se ha hecho el peinado o qué sé yo, pues, no, Más pero los bien, que puedan, los que no se han puesto por son chicos, favor, Julio. eh, Algún varón a es el ver que no se ha que peinado. aparezca también Eduardo para que pues, para poner toda la foto de todo antes de que se vayan, ¿no? Porque de repente alguno ya se cansó y quiere la privatización y esto y todas estas verdades no les ha gustado. Pero bueno, a ver que aparezcan un poquito más. Estuvo acá por si acaso Carlita Santa Cruz, entró un ratito, pero como ella ya conoce todo esto y ella también me pasó la información, entonces de repente ella no, ella ya no quiso seguir, pero estuvo aquí Carlita y Julio, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Te saluda sí, Fernando Pos. Estoy también escuchando toda la exposición. Está muy interesante. Hay algunas cositas que me han gustado y podría yo colaborar con algo. Disculpa que sí, te haya... gracias Fernando, sí, yo supuse que ahí estabas tú, pero como todavía no pones tu bella cara, entonces No sé, tú sabes bien que yo no tengo... sí, yo sé que tú manejas todavía peor el Zoom que el Zoom que yo que por acá. Sí, sí, Perdón, Fernandito. Aquí, como las damas son primero, a por supuesto, Patricia por supuesto. Poser, que ha levantado la mano primero, que participe ella, por favor, y después entras tú, ¿ya, Fernando? No te preocupes, yo solo quería hacer presente mi saludo para ti, para Gustavo, para Eduardo y todos los amigos. Disculpa Ya que me sé. haya metido en esto. No, no te preocupes. Aquí estamos entre amigos. Fernando Dafos es un amigo que en el grupo siempre hemos estado ahí hablando sobre Petro Perú. Muy bien, Patricia. Buenas noches ¿Cuál es con tu todos. pregunta o cuál es tu comentario? Muy interesante la exposición que has hecho, Julio.
¿Alguien sabe? ¿Alguien Alguien sabe hablando. qué es esto? De César, creo que se está escuchando. Bueno, yo quería, me he quedado muy sorprendida por toda la información que has brindado, porque bueno, en realidad pues las personas creo de a pie no tienen a la mano ese tipo de información, ¿no? Y bueno, como que abriendo los ojos, ¿no? A esa realidad que hemos tenido tan increíble, ¿no? Con una empresa tan buena que en su momento estuvo. Y qué pena que ahora, pues, ahora el petróleo y la gasolina esté tan cara, ¿no? Y yo quería más que nada una pregunta. Quería saber si habría la posibilidad de que Si me parece nuevo, solamente estos combustibles bajen, ¿no? Bajen de precio, si hay alguna Ok, gracias. visión de eso, ¿no? ¿Me están viendo a mí ahí Ojalá ahora? sea así. Ya. Nada más, eso sería todo. Gracias. Puedo contestar porque era mi especialidad precios. Toda mi carrera me dediqué siempre a ver el tema de precios. Hoy día en el mercado se pueden encontrar diferencias de más de 5 soles. Y yo seguí mi maestría en la Universidad del Pacífico y mi profesor de microeconomía fue Folke Kafka, un profesor brillante, autor de muchos libros. Y él decía que no hay lonche gratis. Esta situación de los precios de la gasolina en el Perú me permitió una vez escribir un artículo que se publicó en alguna revista que decía que sí hay lonche gratis en el Perú, si uno escoge bien el grifo, porque con 5 soles o 6 soles de diferencia, más lo que puedes implicar un tanque lleno, te alcanza para un lonche que puedes invitar inclusive en el mejor restaurante de Lima. Entonces, escojan bien su grifo. Yo creo que el público tiene esa ventaja de poder hacer imponer su precio. Yo me acuerdo en algunas reuniones de tipo social me encontraba con mis colegas que alguna vez fueron mis subordinados, pero después estaban ya trabajando en las empresas de la competencia y me decían, Gustavo, estás dejando plata en la mesa. ¿Por qué no cobran más ustedes? Pueden cobrar más. Pero Petroperú en ese momento estaba ganando el doble que la competencia, el doble y hasta 2.5 veces más. Y tenemos un rol importante de proteger al mercado interno también, ¿no? Pero esto a veces no se conoce o hay intereses que ocultan ese tema, ¿no? Ujú. Gracias, Gustavo. Ha levantado también la mano aquí Félix. Yo sé que él es un liberal y seguramente va a sacar bastantes críticas, igual que iba a hacer desde aquí Eduardo, mi gran amigo Eduardo. Pero Félix, por favor, tu comentario, tu pregunta. No se te escucha, Félix. Sí, está sin audio. Activa su audio. Que, claro, Señor Félix, activa Ya, su audio. Ahí está. ya. ya. Bueno, en principio, mis saludos y felicitaciones, ¿no? A Julio por tu exposición y a tu ex compañero de trabajo, Gustavo Navarro, ¿no? Que obviamente también es un lujo tenerlo con nosotros, ¿no? Pero espero que sea liberal también, ¿no? Porque justamente este es un grupo liberal. Y bueno, este es un tema muy problemático, no tratándose de una empresa tan importante como es Petroperú, ¿no? La empresa más importante del país, ¿no? Por el movimiento económico que tiene, ¿no? Incluido las empresas privadas, es la más importante en este momento, por el movimiento que tiene, ¿no? Y por el lugar que ocupa, ¿no? Dentro de la economía, ¿no? Porque sabemos muy bien que el petróleo es una actividad económica muy importante, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Eh, bueno, yo en mi libro, ustedes, bueno, gran parte de ustedes o quienes lo han leído, hago un análisis también de lo que sucedió con el gobierno de Velasco, ¿no? Donde
trato el tema de las empresas de Estado, ¿no? Que en su absoluta mayoría fueron pues un fracaso, fueron una rémora. Y además yo he trabajado también en una empresa de Estado por muchos años, ¿no? En la cual yo me identificaba con esta empresa, ¿no? Y traté de potenciar, ¿no? Su desarrollo integral de esta empresa, ¿no? Porque yo veía muchas posibilidades, ¿no? De desarrollo. Era una empresa pesquera, teníamos la empresa más grande del mundo en lo que es producción de harina y aceite de pescado, y teníamos pues para desarrollar, teníamos un presupuesto promedio de 500 millones de dólares desde entonces, ¿no? Entonces solamente con destinar un 2%, ¿no? De investigación y desarrollo podríamos potenciar la empresa y la posición que tenía de ser la empresa más grande del mundo, transformada también en la empresa, digamos, de mayor competitividad, de mayor desarrollo integral de este sector, incluido la diversificación, ¿no? Y hicimos planes, ¿no? Formé un equipo, ¿no? Multidisciplinario en ese sentido, pero nos encontramos con toda una pared, ¿no? Porque nosotros queríamos hacer una empresa con meritocracia, ¿no? Que los puestos sean ocupados no por decisiones políticas, como se solía hacerse en las empresas públicas, ¿no? Sino por meritocracia, que sean los mejores profesionales los que vayan escalando desde abajo hasta ocupar las gerencias, ¿no? Incluida la gerencia general e inclusive el directorio, ¿no? Por lo menos la presidencia del directorio. Pero no lo conseguí, ¿no? Me encontré con una pared por parte del gobierno, ¿no? Que se tenía que tomar la decisión, ¿no? Y hay ese problema, ¿no? De manejo político. Y en el gobierno de Velasco, recordemos que la presidencia de Petroperú estaba ocupada por un militar. No, yo lo recuerdo mucho porque uno de mis compañeros, mis colegas, no, porque yo soy ingeniero químico, eh, su padre era comandante de ejército, ¿no? Y él termina su ingeniería química, no se graduó, y sin embargo su padre le consiguió un puesto en Petroperú, muy bien remunerado, ¿no? Y el único mérito era de que era pues el hijo de un comandante de ejército que justamente había sido compañero de promoción del presidente y directorio de Petroperú de ese entonces, ¿no? Que tenía cargo de general o coronel, o algo así. Y era pues compañero de promoción y opuso pues a su hijo en un cargo dentro de Petroperú, sin mayor concurso, sin mayor. Y esa situación después sucedía en todas las empresas públicas. Es uno de los problemas que tienen las empresas de Estado. Ahora, yo sé que en Petroperú, porque tengo otros colegas que también trabajaron en Petroperú, que había, ¿no? Un gran porcentaje de puestos que se obtenía en base a meritocracia, ¿no? Y había toda una preparación de sus técnicos, de sus especialistas. Ahí está, por lo visto, el ingeniero Gustavo Navarro, les daban facilidades, ¿no? Para que obtengan, pues, sus posgrados y vayan afuera del país para mejorar su calificación, ¿no? Entonces, hay toda una también hay una cuestión de esas, o sea, había una combinación de ambas cosas, ¿no? Y bueno, ya con el gobierno de Castillo ya vimos pues cómo se nombra el presidente del directorio de Petroperú a una persona que desconocía totalmente la industria, ¿no? Y obviamente también lleva a gente de ese tipo a otros puestos importantes de Petroperú. Entonces, ese es el gran peligro de las empresas de Estado. Entonces, reconociendo, ¿no? Los méritos que ha tenido Petroperú, eh, entonces
también tenemos que poner sobre otro lado de la balanza esa situación que tienen las empresas de Estado por su propia naturaleza, ¿no? Que dependen del político de turno, del gobierno de turno en última instancia, ¿no? Porque quien nombra el directorio de Petroperú, pues son los ministros nombrados obviamente por el presidente de la República, y bueno, ahí suceden muchas cosas, ¿no? Y bueno, y hemos visto, ¿no?, cómo hay manejos que se han hecho, por ejemplo, con la nueva refinería de Tarara, que pues los presupuestos iniciales con que se iban a construir esta refinería se han multiplicado, ¿no? Entonces hay muchas situaciones ahí muy dudosas, ¿no? Que bueno, es difícil entrar ya en detalle, ¿no? Porque ya hay cosas bastante especializadas, ¿no? Pero en principio hay esa situación, ¿no? Que salvo muy raras excepciones, podría ser el caso de Petroperú en ciertos momentos, pero no en los actuales, porque tenemos pues un gobierno pues de pésima calidad en todos los aspectos, pero son excepciones que confirman la regla, ¿no? Las empresas de Estado, y esto Bien, sabemos muy bien los liberales, y con eso termino, pues no son las de mayor productividad comparado con empresas similares privadas, ¿no? Eso en términos generales. Y repito, hay excepciones, pero son eso, excepciones, ¿no? Bueno, ahí quedo, gracias. Gracias, Félix. Sí, muchas gracias, Félix, por tu una de las participación. cosas que pasaba normalmente en cada entrada de un nuevo gobierno, sucedían cosas así bien extrañas, claro. Y yo me acuerdo, por ejemplo, terminó el gobierno de Velasco, que dicho sea de paso, el presidente de Petroperú era Marco Fernández Vaca. Y y me decían que si hay alguien que no le pisa Velasco el poncho, es a Marco Fernández Vaca, porque tenía una, en pocas palabras, Marco Fernández Vaca le ordenaba a Velasco muchas cosas, o sea que no se dejaba mandar. Y después sí he visto, cuando terminó Velasco su gobierno, eran alrededor de 8.000 trabajadores. Entró Belaunde y subió a 12.000. Ahí sí que hubo realmente entraban pues casi gente que no hacía nada. Después entró el APRA y de 12.000 votó a esos 4.000, pero el APRA metió a 2.000, ya eran 10.000. Son cosas que más o menos se me han grabado. Y eso es lo que pasaba pues en cada gobierno, y eso es lo que pasa en una empresa del Estado que no tiene el verdadero control. Por eso que siempre, a veces algunos han tratado de tener un mayor control sobre la política, y que sea algo así como el Banco Central de Reserva, pero realmente eso ya lo tiene que decidir seguramente el Congreso, y es bien difícil controlar ese tipo de situación. No sé, tú, Gustavo, que has estado en las altas alturas, ¿qué puedas opinar sobre eso? Sí, en primer lugar coincido prácticamente en todo lo que ha mencionado Félix y también Julio. Y, pero creo que nosotros como ciudadanos no debemos tolerar más ese tipo de manejo. Y hay muchos ejemplos buenos dentro de la región y fuera de la región. Dentro de la región está ENAP de Chile, una empresa petrolera chilena, o Ecopetrol en Colombia. Empresas que se manejan con autonomía técnica, empresas exitosas, empresas que son capaces de transformarse y afrontar los retos más difíciles, como fue lo que pasó en Chile cuando
Argentina le cortó el gas y Chile dependía del gas argentino y después tuvieron que instalar plantas regasificadoras y hoy día volcarse a hacer energías renovables. O Ecopetrol, que Ecopetrol tiene accionariado difundido, tiene participación privada en su composición de acciones y alcanzó una producción de 1 millón de barriles diarios en base a un esfuerzo técnico respetado por el Estado, ¿no? Y fuera de la región, el mejor ejemplo es Noruega. Noruega tiene una empresa estatal bien manejada. Y yo creo que el generalizar y decir todo lo estatal es malo, eso quiere decir que una comisaría va a ser mala, un hospital va a ser malo, un ministerio va a ser malo, y no debemos permitir eso. Cuando yo fui director general de hidrocarburos, por ejemplo, y el primer año había la propuesta de practicantes y me empezaron a llegar tarjetas. Inmediato dispuse que ni una tarjeta. Nosotros mandamos comunicaciones a todos los decanos de las facultades vinculadas con las tareas nuestras y les pedíamos la lista de su tercio superior. Y solamente podíamos, y que la universidad nos proponga sus 2 mejores candidatos para las prácticas. Y así fue. O sea, No, ya, sí, eso es lo los que pongo, practicantes que los se le escogía ponga. la Y que ya, universidad y pues, es ninguna Julio. tarjeta. Ajá. Esto Fíjate se que puede hacer, pero se necesita de una vez cambiar el chip de que lo estatal es malo, ¿no? Porque aunque sea una comisaría, tiene que ser el Estado. La comisaría no va a ser privada. Si nosotros aceptamos que lo estatal es malo, estaríamos aceptando que también una comisaría tiene que ser mala y no debemos aceptar nada malo, ¿no? Y para terminar, sí soy liberal, al extremo que yo propuse ese escenario de precios de Petroperú para un escenario de competencia. En Petroperú sí hemos buscado la competencia, tanto así que nosotros propusimos, por ejemplo, que una operación completa pase al sector privado, que fue el caso de Pucallpa. ¿Por qué? Porque antes de eso, Yo estoy todas pidiendo las la palabra refinerías porque eran no de puedo Petroperú. hablar, carajo. Entonces ya nos ves. poníamos nosotros Sí. en la condición de ¿Se monopolio estoy refinero pidiendo? Sí, está y los bien. precios Ya, ahí, los decidía el MEF con un criterio pésimo de precios, ahí una estoy. barbaridad de precios, no nada técnico. Bueno, La única manera en que tipo, se respete el criterio técnico era que hubieran privados no sé. manejando el negocio y por eso Bueno, propusimos que la operación de Pucallpa, que era refinería, planta de ventas y campos bueno, petroleros, pasa al sector privado. estamos, perdón, Y a perdón que partir de ese interrumpa, momento pero apareció yo creo que competencia. el tema, perdón que interrumpa, por favor, pero el tema importante no es la parte anecdotaria, sino la parte de la cual se está preocupando todo el Perú en este momento. Una refinería que costaba $1.000 millones, ahora terminaron costando 7.000 millones y no hay para cuándo parar. Y eso tiene que, ustedes que han trabajado en petróleo, que me den una explicación del por qué. Ya sabemos nosotros que, por ejemplo, en Cuba, que es digamos, el máximo del estatismo, la única empresa pública que funciona, digamos que era es la empresa del agua, que está en manos de una empresa española. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo quisiera saber, que dejemos de lado un poco la parte anecdotaria, pero entremos a las soluciones. Tenemos una refinería que vale 7.000 millones y que parece ser que la señora esta, Boluarte, ya a raíz de que ha dicho que va a dar 1.500 millones, 2.500, un avance, ¿ah? Apareció ahora el tema de los relojes y entonces tenemos una serie de cuestiones que son distracciones y no vamos al meollo del asunto. Por favor, ustedes que conocen al monstruo por dentro, a ver si podemos escuchar cosas más importantes sobre el problema gravísimo que tiene el Perú con una refinería de 7.000 millones que la hizo el inepto de Humala, que también tuvo una fatal intervención en el caso de la mina Conga y que le permitió que los chinos no construyeran el mineroducto, generando una serie de problemas a toda la población y el costo social que hasta ahora eso significa. Entonces, por favor, muy interesante la parte anecdotaria, pero yo creo que el tema más importante es las soluciones a un gravísimo problema y el por qué, digamos, yo sigo pensando que se debería privatizar esto y ver cómo se soluciona el problema, ¿no? Pero cuidado que no vaya a ser una privatización como la que se hizo mafiosamente de Aéreo Perú, que se pasó a Aéreo México
y después terminó mal, porque lamentablemente en todas las empresas del Estado la corrupción campea. No nos olvidemos que el día de ayer ha salido en el diario El Comercio que se pierden 35.000 millones de soles por concepto de corrupción, el 3.54% del PBI nacional. Y Petroperú es parte gravísima, fundamental de todos los problemas económicos que tenemos como país. Por favor, no sé quién quiere contestar, pero vayamos al tema. Gracias. Sí, Hay voy muchos a, argumentos voy a que decir, explicarte claro. porque primero, gracias por tu, porque ese es ahora el problema principal. Y antes también, como dijo Gustavo, han habido crisis, han habido momentos en que un supervisor no ganaba más de $100 mensuales y el gerente general ganaba $1.000, por ejemplo, Eleodoro Mayorga, por eso que se fue al Banco Mundial. Y, pero la industria del petróleo es tan buena, bien manejada, que puede haber soluciones. Yo me acuerdo que cuando la primera vez se quiso de alguna forma hacer algún trabajo en Talara, era porque se tenía que cumplir la ley y el porcentaje de azufre en los combustibles tenía que bajar a 50 partes por millón. Y eso no costaba nada más que en ese tiempo algo así de 300 millones, una cosa así. Y la Pampilla lo hizo después, un poco más, pero eso es lo que se pensaba hacer. Pero después han habido intervenciones políticas, como tú bien lo mencionas, que se ha ido pues a esas cantidades grandes que con los intereses pues suman un montón de plata, ¿no? Realmente, para mí, sí, lo ideal sería privatizar, pero en la situación en que estamos políticamente, ningún inversionista va a querer meter plata ahí porque con ese pasivo que se tiene y con la situación política va a ser bien difícil. No sé si ahora sí que Gustavo pues, tiene más experiencia que yo en estas alturas, de repente pueda dar algún otro tipo de solución, Gustavo. Sí, creo que lo primero es blindar el manejo técnico que debe mantener una empresa de esta envergadura y de esta importancia en el país. Y hay números que se han estado manejando de una manera poco responsable en los medios de prensa. Por señalarle, titulares del comercio, criticando la refinería. ¿Cómo es posible que se construya una refinería si el Perú no tiene suficiente petróleo? Lo único que refleja eso es ignorancia, y una ignorancia gigantesca. ¿Por qué? Porque todos los países europeos, toditos tienen refinerías sin tener petróleo, porque las refinerías más complejas y más caras del mundo están en Corea, están en Japón, y esas dos regiones no tienen petróleo, todo lo importan. O Claro, mirando América. no solamente es ignorancia, sino también hay intereses, ¿no? Sí, así es. Chile Chile tenía dos refinerías más avanzadas, de mayor complejidad que las peruanas, y recién ahora con la nueva refinería Talara, el Perú está delante de Chile, ¿no? Aún en el extremo de no tener petróleo, pero sí lo tenemos mucho petróleo. Y esta refinería ha sido objeto de muchos estudios exigidos por el MEF para autorizar el proyecto, y en todos los casos se demostró que era rentable. Así que hay muchas publicaciones que han falseado las cifras. Yo me acuerdo, lo tengo documentado también, en una oportunidad salió también en el Grupo del Comercio una información que decía que Petrobras había perdido no sé cuántos miles de millones de dólares en los últimos años, y Petrobras mandó una rectificación señalando con la información publicada en la Superintendencia de Bolsa, que es información oficial y auditada, de que eso no era cierto, y no publicaron la rectificación. Y la gente se queda con esa idea. O para pasar a un tema más práctico, cuando se rompió el ramal norte en el oleoducto hace algunos años, ya creo que fue el 2014 por ahí, y me nombraron a mí para presidir una comisión investigadora de esa rotura del oleoducto ramal norte.
En el comercio salió un montón de críticas diciendo que esa refinería, perdón, que ese ducto se había roto por falta de mantenimiento y que estaba lleno de huecos. Cuando hicimos la investigación, comprobamos que ese había sido la primera rotura en 38 años de operación. ¿Y qué cosa puede manejarse en la selva en esas circunstancias tan complejas durante 38 años sin ninguna avería? Eso es lo único que demuestra que había tenido un excelente mantenimiento. Pero hay intereses que todo el tiempo están atacando porque el bolsillo, digamos, maneja algunas opiniones, ¿no? Eso es bien claro. Bueno, perdón, también seguimos en la parte de anecdotaria de los intereses. ¿Qué hacemos con la Pampilla? ¿Qué hacemos con Petroperú? ¿Qué hacemos con el problema de los 7.000 millones de dólares, que es una fortuna que los estados no tienen por qué tener empresas? Lo que tienen que tener los estados son su participación vía impuestos para invertir en los sectores que solamente, digamos que un liberal clásico, como somos la mayoría de este grupo, queremos invertir en salud, en educación, en seguridad y en la defensa, bueno, infraestructura y la defensa de la frontera de nuestra patria, que cada día estos pareciera que sea mejor, pero evidentemente pueden ver cómo Israel ocupa todos los territorios de otro país que se llama Palestina. Sabemos que en el mundo todavía están pasando de ese tipo de barbaridades y no nos podemos confiar, porque también podría ser que cualquier país los invada, como lo está pretendiendo hacer el señor Maduro con la Guyana. ¿Ok? O sea, es parte de las tareas fundamentales que tiene que tener un Estado. El Estado no tiene por qué tener empresas, menos de 7.000 millones de dólares. Para eso está la inversión privada. La inversión privada, que si hay una demanda, prontamente van a acudir a solucionar la demanda. Pero estamos con la idea del Estado, el Estado que el Estado. Yo me imagino que usted es un técnico de primera calidad y si no trabajan para Petroperú o trabajaron para Petroperú, hubiesen trabajado para, como bien lo dijo el padre de Julio, en algún momento trabajó para la International Petroleum Company o otras empresas privadas dentro del campo. Lo que pasa que lamentablemente tuvimos una racha en los años 70 con el gobierno militar, donde digamos, las estatizaciones eran bandera de lucha de los regímenes totalitarios fascistas que teníamos en esta parte de América Latina. Entonces, bueno, los tiempos han cambiado, han pasado ya 50, 60 años, pero por favor, quisiera escuchar de ustedes, que son los expertos, cómo salir del problema. ¿Cómo se puede vender la Pampilla? ¿Se puede vender Petroperú? ¿Qué hacemos? Eso es lo Hoy no se puede. eh, Hoy no se puede, pero está en vías de sanear su economía. Ya lo ha mencionado Julio, que en enero ya ha habido un EBITDA positivo y la operación plena de la nueva refinería va a permitir tener resultados positivos cada vez más grandes. El margen de refinación de esa refinería de alta complejidad es muy bueno, es el triple de lo que es el margen de una refinería antigua. Por otro lado, recordemos el régimen más liberal de América Latina, el extremo liberal de América Latina fue Pinochet, y Pinochet no privatizó ENAP, ¿no? Ahora, nosotros, hay muchos, y yo me cuento entre ellos, que considera que sí es sano el que haya participación privada en Petroperú, pero no hoy día, porque hoy día la comprarían por 4 reales, ¿no? Y eso es lo que pretenden algunos. O sea, hoy día es imposible. Deben dejar que se supere ese bache que nos produjo una pésima administración política de hace un par de años, ¿no? Ujú. ¿De un par de años o de la época del señor Humala? No, en esos años yo estaba en actividad y teníamos utilidades que eran el triple y el doble de las utilidades Repsol y los periódicos las silenciaban. Y para ir a otra anécdota, que a usted no le gustan las anécdotas, un día Gestión sacó No, como perdón, no titular, es que no me gusten las anécdotas, mi es querido que amigo, eso sino lo esa es la que creo que experiencia. deberíamos preocuparnos es de plantear soluciones. Eso no es que no me gustan las anécdotas. Una, Yo cualquier día nos tomamos un café y te puedo contar un montón de anécdotas personales y seguramente escucharé las tuyas ya, con mucho agrado, porque a mí me encantan las anécdotas.
pero hoy una día el solución, sí, problema es de un acuerdo, problema pero económico, es un problema técnico, es un problema de crisis lo que financiera pasa es para el que Estado sí, peruano y eso es lo que nos tiene que preocupar. algunos medios de prensa Lo han lo inoculado que pasa, en el Eduardo, es cerebro de la que idea de estando Argentina. en esta situación va a entrar como una empresa como Pruspetrol, que antes en Argentina casi no era nada, y ahora, después de todo este tiempo, es una empresa que ha crecido tanto, está en el África, que está en un montón de lugares, ¿qué? ¿A costa de qué? De las utilidades básicamente que ha obtenido acá, porque antes no era nada. Eh, bueno, es bien difícil en esta situación por la política que existe que se privatice. De repente, otra solución puede ser algún tipo de mezcla para que de alguna forma el gobierno de alguna forma pueda controlar un porcentaje privado, un porcentaje de Petroperú o otra empresa, pero realmente es bien difícil conseguir a una empresa privada para que se haga cargo. ¿Y quién va a pagar ese pasivo que se tiene? Nadie. El gobierno tiene que pagar, porque muchas veces, por ejemplo, los que entraron en la selva, había un pasivo ambiental del que había dejado, digamos, Occidental, y eso se tuvo que, Pruspetrol no agarraba eso si es que Petroperú no se encargaba de limpiar lo que había ensuciado Oxy. Ahí veo, perdón, que Ego Silva levanta la mano porque de repente tiene alguna pregunta. Perdón, pero antes de Ego, Gustavo, ¿tú tenías algo? No, está bien, adelante. Ya, sigue, por favor, Ego. Saca tu audio porque estás en mute. Gracias, Julio. Antes que nada, mil disculpas porque he llegado tarde, pero yo tengo una idea de cómo eh, en la vida me ha gustado resolver las cosas de la forma más práctica. Les estoy escuchando a ustedes y pienso y coincido con parte del último párrafo que tú estabas mencionando, una solución intermedia. ¿Qué sería esa solución intermedia? Primero, buscar un socio privado, pero porque se dice que ya en este momento ya Petroperú comienza a dar utilidades. Entonces, ¿qué hago yo para conseguir un socio privado? Hago una tasación internacional de qué es lo que tiene Petroperú. Si costó 7.000 millones, la tasación de repente dice eso vale solamente Maravilloso. 3.000. Eso vale Ahí 3.000 estás. Sí, más, sí, yo te voy a más la... tratar. Entonces, hecha la tasación, que digamos, si bien es cierto, tenemos que nos costó 7.000 millones, pero la tasación dice 3.000, ya con 3.000. Con 3.000 millones entra Perú y busca un socio que ponga 1.000 millones. Y en esa proporción se repartirían utilidades. ¿Qué conseguiríamos de esa manera? De que ya hay un control, ya no es estatal, sino ya habrían privados que estarían pensando en el lucro, porque por eso subsisten las empresas privadas. El lucro es importantísimo. Y en esa proporción se repartirían las utilidades. Eh, si Petroperú vale 3.000 millones y el otro puso 1.000 millones, en esa misma proporción se repartirían las utilidades que vendrían y dejaríamos de estar cada 6 meses pensando en que Petroperú hay que darle 500 millones, que hay que darle una línea de crédito de 2.000 millones, y se acabaría eso. Eso es lo que se me ocurre, ¿no? Gracias, Ego. Aquí está también cercana con Eduardo, no sé si él tenga otra opinión, pero Fernando Dafós, tú yo sé que a ti te gusta vender, por favor, puedes intervenir. Tienes que, el audio lo tienes que, yo sé que no maneja bien esto, pero el audio lo tienes que poner en on. ¿Ya? Ya, muy Ok. bien, tu Bueno, linda voz. muchas gracias, Julio. Yo sé que sí. No sé, a veces falla la voz. Bueno, lo que quería era comentar un poco la idea del costo. Se habla de 7.000
millones, por otro lado se habló de 6.000, otros hablaron de 5.000. Bueno, lo único que yo quisiera es más o menos poner una idea, ¿no? Estamos hablando de equipos de última generación que se han mandado a hacer se han comprado, pero mandándolos a hacer porque no están en las vitrinas. Y hay equipos que son muy especiales y muy costosos. No tengo idea, pero uno de los amigos del grupo de nosotros, perdón, del grupo de Unión Liberales, habló de que para hacer una refinería, creo que en Estados Unidos, para crudos pesados, le había costado como 1.800 millones de dólares. Para hacer crudos pesados, Petroperú tiene un equipo que es FlexiCoking, que no solamente hace crudos, trabaja con los crudos pesados, sino también con los residuales. Entonces, lo que yo estaba pensando, cómo, de dónde sale el precio alto, no lo sé, hace mucho tiempo que salí de allá, pero si hablamos más o menos de unos 7 equipos nuevos de última generación, estamos hablando también de una planta de agua de ósmosis inversa, estamos hablando de una planta de energía eléctrica para la refinería, estamos hablando de equipos, un equipo de craqueo catalítico más moderno. También estamos hablando a través de esta unidad de FlexiCoking, que es para estos procesos, y una serie de equipos ya modernizados, ya nuevos, una nueva refinería. No estamos hablando de una simple modernización, estamos hablando de una nueva refinería. De las características que tiene ahora la refinería de Talara, que está considerada, pues hasta en los medios adversos se ha dicho, que es una de las mejores refinerías de la región. Estamos hablando de un costo muy elevado de dinero. Esto se quería inicialmente hacer solamente para condicionar la refinería a las 50 partes por millón que exigía la ley que da el tiempo del doctor Adán García. Entonces, aprovechando esas circunstancias, las mentes que fueron pasando por Petroperú fueron considerando la idea de ir mejorando cada vez más hasta que alguien dijo, oye, ¿por qué vamos a estar solamente con 65.000 barriles diarios de producción? ¿Por qué no elevamos la capacidad a 95.000? Y otro dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un trabajo mucho más especializado? Y todo eso, las autorizaciones de los gobiernos fueron retrasando, y los equipos y los procesos fueron encareciéndose, porque siempre hay así las competencias a nivel internacional. Por ahí tal vez, yo no sé cómo, pero por ahí tal vez esté manejándose un costo muy elevado. Que hayan otras cosas, no lo sé. Eso es más o menos lo que quiero expresar para tener una idea de que no es una cosa barata adquisición de nuevos equipos de última tecnología. No es barato, es costoso. Hay mucha demanda internacional. Si no, si fuera barato, muchas refinerías en el mundo tendrían, por ejemplo, refinerías de proceso de petróleos pesados que son más caros. Nosotros tenemos un oleoducto que viene desde Andoas, por donde está el lote 192 de petróleo, que ahora lo va a asumir, creo que es Altamesa, pero que estuvo anteriormente con Frontera, una empresa canadiense. Frontera se fue y tenemos ahí los problemas en la selva, no solamente en los lotes de las empresas privadas, ahora de Perú, sino del oleoducto. Un oleoducto que lo están pinchando permanentemente. ¿Para qué lo pinchan? Para que bote petróleo y enseguida Petroperú tenga que repararlo. ¿Y la reparación qué significa? Contratar a la gente que está cercana, le exige. Actualmente, por ejemplo,
Altamesa ha enviado su gente, sus, sus contactos, para que le den una información de cómo está el lote 192. ¿Y qué pasa con el lote 192? Tiene al costado los sapos. Y estos sapos se han, bueno, se adueñaron oportunamente de toda la cablería que había de cobre, kilómetros de cobre. Y todo eso lo han rematado, lo han vendido. Los sapos son gente que mucho dinero. Los sapos le pedían, de acuerdo, a Frontera, que para dejarlos trabajar le den $100,000. Y así estaban. Entonces, pero Frontera sabía que ganaba más de $1 millón mensual, que eran 100,000 para ellos, ¿no? Y le daban a los sapos y los acostumbraron a ese tipo de acción. Frontera, una empresa privada canadiense. Tienen que dejarme trabajar. Y 100,000, dale 100,000, pues. Y así los acostumbraron. Y ahora, si uno va para el lote 192, ese lote está canibalizado. Fernando, seguimos dando vueltas en problemas particulares, en cuestiones anecdóticas, Correcto. pero ¿cuál es la solución con los 7,000 millones que se deben? ¿Cuál Mira, es la solución? Planteemos cosas reales. No, estoy mira, yo conversando. en lo personal, si yo fuera presidente de la Está República, bien, no le doy Eduardo. un sol. Y se está hablando que la señora Dina Boluarte está Mira, pretendiendo darles Eduardo, 3,000 millones de dólares. yo iba a eso, ¿no? A los costos. Iba a eso, a los costos. Por ejemplo, la nueva refinería. Te estoy hablando de equipos costosos. No tengo la idea de cuánto ha costado todo. Dicen que 7,000, bueno, 7,000, pues. Pero es por los equipos que son de última generación. Ahora, Petroperú para eso ha tenido préstamos. Ha tenido préstamos con el Banco Santander, ha tenido préstamos con otras entidades financieras, y son préstamos a 15, 20 o 30 años. Entonces, esto no se va a pagar mañana. Esto se va a pagar, ha tenido bonos. Esto se va a ir pagando en la medida, todo lo había calculado, hasta donde yo me acuerdo. No sé si seguirá siendo igual. Esto se había calculado para pagarlo a 15, 20 y 30 años. Entonces, la producción de la refinería ya se había calculado en la posibilidad de pago. Lo único que quiere, lo que pasa es que Petroperú ha estado trabajando sin la refinería de Talara durante los 7 años que ha demandado la construcción de la nueva refinería. En esa época, Petroperú no ha tenido ingresos por ese tipo de producción. Ahí ha tenido que gastar dinero, ha tenido que endeudar dinero. Y ese es el dinero que estaba pidiendo de préstamo últimamente para poder comprar productos, para poderlos refinar. Eso es lo que tengo conocimiento, ¿no? De lo que he leído, de lo que me he indagado. Como digo, yo estoy hace tiempo fuera de esto. Yo creo que la solución es dejar que Petroperú continúe pagando su negocio. Ya le dieron un préstamo. Entonces, ahora sí, dejemos que trabaje. No podemos entregar la refinería ahora, tampoco, porque el Perú necesita de Petroperú. Lo que sí quería comentar algo específico, ¿no? Petroperú, según su ley, es una empresa del Estado de derecho privado. O sea, es una empresa que debe ser respetada como tal, por ley, pero no se respeta. Los peruanos estamos acostumbrados a no respetar, a levantar testimonios falsos. Estamos acostumbrados a muchas cosas. Bueno, yo Bien, creo Fernando, que por ahí... fíjate, ya estamos llegando a la hora que Ya, deben ok. pasar comerciales, Muchas gracias. pero ya yo creo que este es un Hasta problema luego. que es bien difícil de solucionar para la privatización o para cualquier cosa que se quiera hacer. Que Sé que Petroperú pague pues su deuda. Tiene que pagar. espero que en los próximos jueves puedas intervenirme. Hoy ya sabes ya cómo entrar al Zoom. No, me han Sí. ayudado, la verdad es que soy perdido. Ha sido un placer saludarlos, un placer escucharlos.
Perdonen si mi intervención ha sido un poco burda, pero es lo que quería decir. Muchas gracias. Sí, Hasta sí, luego. muy bien. Estoy aquí con Eduardo y Eduardo quiere que le solucionen el problema ya, pero eso es bien difícil, Difícil, sobre todo difícil, con esto la no, situación política que estamos, ¿no? no, Gustavo, tú, no sé si algunas últimas palabras antes de que termine la reunión esta. Audio, Sí. Gustavo. Solamente pedir que la información se busque en las fuentes reales. La Superintendencia del Mercado de Valores tiene la información de los estados financieros auditada y publicada por ellos. Busquen eso y no lo que dicen los medios de prensa que tienen otros intereses bajo la manga, ¿no? Bien, Fernando, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias también a todos los que han participado. Es un tema muy importante. Es una piedra en el zapato para el país y lo importante sería acabar con esto. Pero yo sigo insistiendo que el tema pasa porque deshacernos de esta empresa del Estado. En el mundo hay muchos capitales, si ustedes lo saben, tú puedes conseguir financiamiento a 10, 20, 30, 40 años, lo han estado diciendo ahí, pero que no sea para el Perú, que sea para cualquier empresa privada que quiera entrar. Pero lo que pasa es que mientras las cosas no sean claras, nadie va a invertir en un albur para que tener que enfrentarse con gentuza de mala clase como el señor Castillo, como el señor Bellido, como el señor Cerrón, como el señor Boluarte, estamos hablando de Nicanor, ¿y para qué vamos a hablar de relojito Boluarte? La señora Dina, que tiene 14 relojes. Ya sabemos que las cifras son astronómicas, lo que se pierde por el tema de corrupción, y la parte fundamental es acabar con esto, y yo estoy seguro que a la hora que se ponga en lo que sea, el Perú va a recuperar pronto porque a través del 18% de impuestos, que es una tasa altísima y que yo la planteo desde ese momento en bajarla a 15, ¿ya? Bajarla a 15 porque estoy seguro que bajar digamos, el margen de impuestos de ese 18% a 15 haría que haya mayor recaudación. Y mayor recaudación significa mayor inversión en infraestructura, mayor inversión en seguridad, mayor inversión en hospitales, mayor inversión en educación y mayor inversión en seguridad, tanto interna como seguridad externa. Muchas gracias, queridos amigos. Este es un tema que no se va a cerrar hoy día, probablemente tengamos que reunirnos, pero acá lo voy a dejar a Julio, que quiere despedirse ya. De mi parte, muy buenas noches. Gracias. Gracias también, Eduardo, por haberme alojado aquí en tu departamento. Al menos todos tenemos alguna idea más o menos de qué cosa es Petroperú y el problema grande que existe. No es algo pequeño, la solución no se va a dar de un día para otro y como colorario de esto es de que más gente que conozca este tipo de problemas va a ayudar. Muchas gracias, muy buenas noches y duerman bien. Gracias. Buenas noches Ah, con buenas todos. noches, muchas gracias. Buenas noches con Gracias todos. también. Un abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.